Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. El próximo sábado, la Arena Ciudad de México va a vibrar con la presencia de las dos mejores boxeadoras de la actualidad mexicana, la Barbie Juárez por un lado y por otro lado en otra pelea, Jackie Nava. Cada uno enfrentará rivales diferentes, la idea es que si ganan el combate, se vendrá la pelea esperada por todo el país entre ellas. Vamos a ver, hoy hablaron ambas peleadoras. Todo listo para que este sábado se lleve a cabo en la Arena Ciudad de México una de las carteleras más esperadas del boxeo femenil. Primero, el regreso de Jackie Nava, donde se medirá ante la colombiana Ali Sánchez. Año y medio sin pelear, pero creo que trabajamos cierta estrategia durante ese año y medio para no estar inactivos, para no estar sin hacer nada. Realmente siempre estuvimos activos. Ya pisando el gimnasio fue ya a partir de abril, así es que tomamos esta decisión y consideramos que vamos a estar muy bien. Alice, bienvenida y esperemos dar una muy buena pelea. Como dijo, se preparó mejor, pues también digo yo lo mismo, nos preparamos mejor que otras veces. Mariana Barbie Juárez acompañará la cartelera con la función estelar, donde peleará contra la japonesa Terumi Nuki por el Campeonato Mundial Gallo WBC. Súper preparada, es mi quinta defensa, estoy muy motivada desde antes de ganar el título, venía con planes muy precisos y con la mirada en la meta de lo que quería hacer y lo que quería realizar dentro de este deporte que es mi vida. Me he preparado muy bien, sé que Terumi Nuki es una rival muy fuerte. He aprendido a lo largo de mi carrera que no hay que menospreciar a ningún rival. Ella goza de una gran pegada en los puños. Prácticamente el 90% de sus peleas han sido ganadas por nocaut, y no nocaut técnicos, sino efectivos. Este viernes se llevará a cabo las revisiones médicas y el pesaje rumbo a la gran función del sábado. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, a partir del día de ayer aquí en la Ciudad de México vamos a hablar de básquetbol. Se está brindando una academia dada precisamente por los niños triquis basquetbolistas. El primer campamento triqui de básquetbol dio inicio en la Ciudad de México, en donde niños triquis de la segunda generación de los campeones descalzos entrenarán con niños capitalinos, con el apoyo del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Mixteca. El campamento llevará el básquetbol a niños indígenas y no indígenas de 7 a 15 años de edad. El presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Huertam Zaslap, destacó que la presencia de los niños triquis en la capital es un orgullo y un honor, pues demuestra todo lo que se puede hacer positivamente utilizando al deporte para generar bienestar y mejorar la calidad de vida. El coordinador general del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Pascual de Jesús González, explicó que esta generación es parte del proyecto iniciado por el entrenador Sergio Ramírez Zúñiga en el 2010, quien hizo que los niños triquis fueran campeones del torneo en Argentina. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y recordemos que el próximo mes de septiembre, el día 15 en Las Vegas, se va a dar la esperada revancha entre el Canelo Álvarez y Golovkin. ¿Cómo en el Canelo? Vamos a verlo. Creo que pega duro. Así parece que pega dura. Y bueno, ya el Real Madrid presentó a su nuevo jugador, su nuevo portero, el belga, guante de oro en el Mundial de Rusia 2018, Thibaut Courtois. Este jugador que viene de ser el portero del Chelsea, antes jugó en el Atlético de Madrid, el mejor portero del mundo, de acuerdo a lo que sucedió en el Mundial, por eso se le otorgó el guante de oro. Firmó por 6 temporadas y fue su presentación, estamos viendo imágenes precisamente. Así que Courtois, el nuevo portero del Real Madrid. ¿Qué pasará con el Tico Keylor Navas? Es la pregunta que nadie sabe resolver. Y bueno, mañana arranca la jornada número 4 de la Apertura 2018, un par de partidos, jornada de viernes por la noche. Estos son precisamente a las 7 de la noche, Puebla recibe a Veracruz, en un clásico regional bien bravo, cada que se ven Veracruz y Puebla, hay ahí siempre chispas. Y Monarcas a las 9 de la noche enfrenta al Necaxa en la cancha del Estadio Morelos.
Es mi información deportiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo.